Ya buenas tardes, hermanos. Pero ¿cómo se sienten? ¿Eh? ¿Vacíos? Ah, bueno, espero que se sientan gozosos, hermanos, porque pues el gozo sigue, ¿verdad? Vamos a tener la clase del día de hoy, de el libro que estamos viendo en todo este año, y el cual se titula, ¿alguien sabe cómo se titula el libro, hermanos? ¿Quién tiene el libro? ¿Sí? Llamados, elegidos y fieles. ¿Sí? Eso es lo que todos somos nosotros. Llamados por nuestro Dios, elegidos, y somos fieles. Amén, hermanos. Vamos a tener la lección número 25 del libro, que se titula, como dice ahí, ya lo puso mi hermana, A la fuga. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? A la fuga. Y tal parece que el mensaje de la palabra del Señor, ¿cómo se tituló? El anhelo de un hermano. ¿Sí? Así se tituló. Y parece ser que como que vamos a hablar algo similar al respecto. ¿Sí? Y ustedes dirán, a la fuga, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a hablar de un personaje de la palabra de Dios que anduvo huyendo nada más. Y ustedes ya se han de imaginar de quién se trata este personaje, ¿verdad? Vamos a hablar de David y de Saúl. Pero antes, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, 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 Santo eres tú, oh Dios Todopoderoso. Es por ello, Señor, que en este momento, Padre, te pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu, Padre, en cada uno de nosotros, para que juntos, Señor, entendamos qué es lo que nos quieres decir, Padre, en esta hora, en esta clase, Señor, a través, Padre, de tu santa palabra. Te rogamos, pues, oh Dios, que abras nuestros entendimientos, nuestros pensamientos, para que podamos entender, Señor, qué es lo que nos quieres decir. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si tengamos tiempo, pero me gustaría, hermanos, que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a dar lectura a Primera de Samuel, capítulo 18, de los versículos 6 al 30, y el capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 18, de los versículos 6 al 30. Es un poquito largo esto, pero pues como uno tiene que estar durante la semana como mensajeros laicos que somos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos un poco. Y al leer estos dos capítulos, hermanos, de la palabra de Dios, Primera de Samuel 18, del 6 al 30 y el capítulo 19, me doy cuenta de cosas muy importantes de las cuales Dios quiere que entendamos. Vamos a darle lectura a
a estos 2 capítulos, pero en el 18 a partir del versículo número 6. Lo leemos juntos, hermanos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y entonces, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos
y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Luego vamos a ver el siguiente capítulo, hermanos. El versículo como texto clave lo encontramos en el versículo 12. Ahí sí, todos lo vamos a leer juntos, hermanos. Versículo 12, por favor, del capítulo 18. Y como dice, hermanos, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Sí? En la introducción, hermanos, así como el libro lo dice más o menos, una de las etapas más difíciles en la vida de David se presenta cuando el rey Saúl, lleno de ira y celos, decide acabar con su vida. Y David guarda un profundo respeto a Saúl porque él era rey. Y para David eso era sagrado. Cuando David tuvo oportunidad de acabar con Saúl, él no lo hace. ¿Por qué? Porque él era el rey. Incluso cuando muere Saúl, hay congoja y dolor en David. Las escrituras entonces dejan ver el amor que David le tenía a Saúl, porque simple y sencillamente, hermanos, él era el ungido de Dios. ¿Sí? Y aquí, los que tienen el libro, ¿verdad? Hay dos puntos importantes en los cuales se divide la clase. Primero, encontrando la razón de los celos. Y de acuerdo a lo que leímos, hermanos, de acuerdo a este capítulo 18, ¿verdad? Pues, ¿qué vemos ahí, hermanos? Vemos a un personaje, en este caso, ¿quién? A Saúl. Lo vemos que es desechado como rey por desobediencia. ¿Sí? Y es que nuestro Dios es así. Él lo mandó a la guerra y le dijo: acaba con todos. Porque Dios siempre ha hecho esto. ¿Sí? Acaba con todos, porque si dejas algo, ¿sí?, te va a contaminar y te va a hacer pecar. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo todo lo contrario y desobedeció. Entonces es desechado como rey. Hay un cambio de actitud ya en su vida. Es inseguro y tiene, como decía ahí, un desequilibrio mental, emocional. ¿Y esto por qué? Porque vino un espíritu malo de parte de Dios con él. Y él empieza a desvariar, dice ahí, tiene un desequilibrio. Él teme ahora que alguien fuera de su familia ocupe su lugar. Y David, pues no era parte de la familia de Saúl, ¿verdad? Pero David se presenta como un gran líder. ¿Por qué, hermanos? Hay una palabra que se repite varias veces aquí en este capítulo 18.
Y la palabra es, Dios estaba con él. Entonces, todo lo que hacía David, todo lo que hacía David, ¿qué pasaba en él? Pues que todo lo prosperaba a Dios. ¿Sí? Saúl teme a David entonces. ¿Por qué? Porque Dios está con él. ¿Sí? Anda temeroso. Y vemos entonces aquí, hermanos, a una persona llena de celos. Y es que David es un guerrero que ama y defiende a su pueblo. Y por eso el pueblo está contento y canta por ese favor recibido, de que Dios está con él. Y este favor también está en la familia real, porque Mical y Jonatán, hijos de Saúl, amaban a David. Y por lo tanto, esta situación enoja mucho a Saúl y deja de ver con agrado a David. De acuerdo a lo que leímos, hermanos, y lo convierte en su enemigo. Y entonces Saúl planea estrategias para destruirlo. ¿Sí? Le tira su lanza para matarlo mientras él toca. Sus planes son destruirlo. Planea darle a su hija para que así se enfrentara al enemigo en la batalla y ahí muriera. Pero todo su plan falla, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Jehová estaba con David. Y entonces finalmente le declara la guerra. ¿Sí? Definitivamente le declara la guerra para así matarlo. Hermanos, los celos son tremendos, terribles. No sé si en algún momento en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido celos de alguien. ¿Sí? Celos porque le va bien al otro, porque prospera mucho, y yo soy cristiano y él no. ¿Sí? Pueden haber diferentes situaciones de celos que podemos tener. Y esto es un sentimiento negativo hacia otros y causados por el miedo. Dice aquí una definición de celos. Y yo decía, ¿por qué de miedo? ¿Sí? Porque bueno, podemos sentirnos frustrados porque la otra persona está bien. ¿Sí? Podemos sentirnos también mal porque nos enfermamos muy seguido. ¿Sí? Hay miedo, nos sentimos frustrados por aquella persona. Por la falta de confianza, el resentimiento viene, el coraje, el rencor. Y este es un pasaje en el cual se muestra a una persona llena de celos por alguien. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿son buenos los celos, hermanos? ¿Eh? Bueno, me gustaría que alguien, por favor, leyera Santiago capítulo 3, del 14 al 17. Santiago capítulo 3, 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda
hasta, hasta el 17. Al 17. Entonces, ¿sí lo vieron, hermanos? ¿Lo leyeron por ahí? ¿Sí? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, produce todo lo demás que se leyó. ¿Sí? Los celos, hermanos, producen muchas cosas. ¿Sí? Y luego dice Santiago 17, de lo que leyó mi hermano Asael. ¿Sí? Pero la sabiduría, ¿sí? La sabiduría que es de Dios, que es de lo alto, es primeramente, dice, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Los celos. Pero les decía yo, podemos tener celos, hermanos. ¿Sí? Dice Éxodo 34:14. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Sí? Entonces, dice un escritor por ahí, Él cela a su pueblo con un celo ardiente. ¿Sí? Y esto es entonces procurar celosamente lo correcto y lo bueno. ¿Sí? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús cuando entró al templo, que estaba convertido en un mercado? ¿Le dio celos o no? Sí, se llenó de celos y empezó a tirar a todas las cosas allá afuera, ¿verdad? Podemos nosotros tener celos de las cosas que hacemos para nuestro Dios. ¿Sí? Y como dice aquí, esto significa procurar celosamente lo correcto y lo bueno, sin dañar a terceros. Como en este caso, vemos a una persona celosa de alguien. Celos, ¿sí?, que son de muerte. Porque aquí Saúl, al verse desechado como rey, pues quería matar ya de plano a David. Lo quería borrar del mapa, como dicen, ¿verdad? Y no tener temor de nada nosotros, hermanos. Porque en la palabra dice también, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Por eso decíamos nosotros, en nosotros los creyentes ciertamente no debe de haber celos por otras personas. ¿Sí? Y yo siento que en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos. Pero que esto se quite inmediatamente de nosotros, ¿sí? Porque pues esto no es bueno. Ahora, vamos a ver el capítulo número 19. Pero creo que no le vamos a dar lectura. Vamos a el capítulo número 19. Sí, el título es Saúl procura matar a David. ¿Sí? ¿Por qué? Por los celos. ¿Sí? Porque ya se siente él incómodo. Porque ya a David lo habían ungido. Samuel. Entonces, este varón, Saúl, pues procura matar
a David. Saúl procura matar a David a través de la misma familia, porque él manda a llamar a Jonatán, ¿sí? Pero él no sabía que entre David y Jonatán, ¿qué había entre ellos? Una gran amistad muy profunda, ¿sí? Y entonces, pues Jonatán avisa a David de los planes de su padre de matarlo. Y todavía Jonatán habla con su padre a favor de David. Y en un momento calma los ánimos de Saúl. Y dice ahí en la palabra, en el versículo número 7, en el versículo 7 dice que estuvieron juntos como siempre, o sea que hubo calma, pero no por mucho tiempo, hermanos. ¿Sí? Si tienen abiertas sus Biblias en los versículos del 8 al 10 del capítulo 19, luego David escapa de otro atentado contra su vida. ¿Y qué pasó ahí? Hubo guerra contra los filisteos y David salió victorioso como siempre. Pero vino un espíritu malo de parte de Jehová contra Saúl. Y entonces Saúl con una lanza procuró enclavar a David, dice ahí la escritura, en la pared, lo cual no fue así, y David escapó y huyó aquella noche. ¿Sí? Vemos a una persona ahora ya no celosa, sino que quiere destruir, en este caso, a su prójimo, hermanos, a su prójimo. Pero aquí podemos ver el favor divino hacia David. Se ve el cuidado de su vida y sus planes, todos son prósperos. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él, ¿sí? Y el pueblo lo ve entonces como el líder amado, lo ve como un gran líder, ¿sí? Y además en la misma familia real con Jonatán y Mical. Una guerra constante, hermanos, de este varón David, ¿sí? Al tener a su enemigo enfrente casi. Y nosotros, hermanos, podemos estar viviendo una guerra espiritual siempre, ¿sí? Porque acuérdense que siempre vamos a tener enemigos, ¿eh? Pero ¿qué dice aquí? Que se repite varias veces con David, que Dios estaba con él. Entonces, podemos decir nosotros, podremos tener enemigos espirituales que no los vemos. ¿Pero qué? Pero Dios está con nosotros, ¿sí? Lo podemos afirmar así, hermanos. Dios estará siempre con nosotros. Siempre y cuando, como David, ¿sí? En primer lugar, David, ¿qué era? Delante de Dios, muy temeroso, ¿sí? Entonces, por eso el Señor estaba con él. Y les decía, podemos tener guerras espirituales, ¿sí? Y de nuevo hay paz, pero luego viene otra guerra espiritual. Por eso les decía yo, ya me enfermé otra vez, o ya se me vino la economía abajo, y es una guerra, ¿sí? Pero con el favor divino, hermanos, y tomados siempre de su mano, así, ¿sí? Tomados
de su mano poderosa, así como David, pues saldremos victoriosos siempre, ¿verdad? No hemos de temer de nada. Ustedes saben qué dice el primer versículo del Salmo 27. El primer versículo del Salmo 27 dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego, ¿qué dice? ¿De quién temeré? ¿Sí? Estaremos firmes siempre. Estaremos victoriosos, hermanos. Así David estaba con su enemigo, en este caso ya buscándolo, y habían guerras, pero él siempre salía triunfante, victorioso. No pasaba nada con él, porque simple y sencillamente Dios estaba con él. Entonces David huye de Saúl ya definitivamente. Mical es la esposa que ama a David, por lo tanto, ella le ayuda a escapar, ya que Saúl había roto su juramento que había dicho en el versículo 6, del en el versículo 6 de este capítulo 19, ahí dice: escuchó Saúl la voz de Jonatán, su hijo, ¿verdad? Y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. De una persona mentirosa, ¿verdad? Porque luego hizo todo lo contrario. Por eso fue desechado este rey. Entonces rompió ese juramento y ahora había decidido matarlo, ¿sí? Enviando mensajeros para que lo trajeran y darle muerte, ¿sí? Pero Mical, la esposa de David, cuando llegaron los mensajeros, los engaña, y también a su padre Saúl, porque ella le dijo que David la mataría si no la dejaba ir, ¿sí? Alguien puede decir es una mentira piadosa, ¿va? Pero bueno, pero Saúl era tanto su odio hacia David, hermanos, que ahora él mismo quería matarlo. A tal grado que dice ahí en el capítulo 19 del 11 al 17, ¿va? Hay un versículo donde dice: traédmelo en la cama para que lo mate, porque dice: es que no lo encontramos, le decían los mensajeros, no está ahí. Pues porque Mical les había dicho que estaba enfermo. Pues tráiganmelo en la cama para que yo lo mate, ¿sí? O sea, tanto fue el odio de una persona, ¿verdad?, para aniquilar a otro. Ahora, ya en el versículo 18 de ahí del capítulo 19, David es perseguido por Saúl. Y fíjense la palabra de Dios. Y huye a Naiot, y ahí visita a Samuel, quien seguía siendo muy respetado por el pueblo. Y David le dice todo lo que Saúl había hecho con él, ¿sí? Y Samuel entonces le brinda seguridad, fortaleza y confianza, ¿sí? ¿Cuántos años tendría David ahí cuando empezó a huir de Saúl? Todavía era un jovencito, ¿sí? Y entonces Samuel, pues él era un profeta de Dios, ¿verdad? Y le brinda seguridad, fortaleza, confianza, ¿sí? Estate tranquilo, Dios está contigo. Pero David, desesperado, hermanos,
Como cualquiera de nosotros podemos desesperarnos en un momento. Podemos imaginarnos a David derramando su corazón sobre el profeta. Dice un escritor por ahí, podría decir Samuel, tú me ungiste como rey y mira lo que me ha pasado. Supongo que aún no es tiempo, ¿sí? Porque lo había ungido, ¿para qué? Para ser rey. ¿Por qué es tan difícil? ¿Acaso Dios me quiere muerto? ¿Por qué Jehová está permitiendo esto? Hermanos, en alguna etapa de nuestra vida podríamos sentirnos así, desesperados. No vemos la puerta, ¿sí? Pero Dios está con nosotros, hermanos. Versículos del 19 al 21 es donde Saúl, pero David huyó de Saúl entonces y no le pasó nada, porque Jehová estaba con él nuevamente, y David siempre buscó agradar a Dios, buscando conocer y hacer su voluntad. Ya en los versículos del 19 al 21, Saúl envía mensajeros a capturar a David. Mensajeros que me imagino que iban armados, ¿sí? Y 3 veces los envía Saúl, porque ya sabía dónde estaba, pero son tocados por el Espíritu Santo. Los mensajeros, ¿qué dice ahí la palabra? Y empezaron estos mensajeros a profetizar. Sí, porque había una reunión de profetas en ese momento. Y profetizaron en presencia de Samuel y todos los profetas que estaban ahí. Qué escenas, ¿verdad? Y en los versículos del 22 al 24, ahora el mismo Saúl persigue a David. Pero vino sobre él el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué anduvo haciendo Saúl? Ahí dice la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Él anduvo profetizando y luego hasta se desnudó en presencia de Samuel todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿sí? Entonces también Saúl entre los profetas, el perseguidor a muerte, el hombre celoso que quería matar, ahora estaba profetizando, ¿sí? Se estaba metiendo con Dios, el que cambia, el que transforma. Y finalmente, hermanos, la huida de David fue un peregrinaje largo y difícil. No sé si sepan ustedes, cuando él fue ungido rey, ¿cuántos años tenía David? ¿Alguien se acuerda? Era muy jovencito, según dicen, él tenía 15 años, fíjese. Y cuando le lanzó, cuando mató al Goliat, ya él tenía como 18 años, según por ahí los escritores dicen. O sea, y cuando fue coronado rey, ¿cuántos años tenía David? 30 años. ¿Sí? Por eso se dice, por eso el escritor aquel dice, tú me ungiste como rey y mira lo que me está pasando. Mira lo que me está sucediendo. O sea, y todavía no sabía David todo el tiempo que tenía que pasar para ser rey. Desde que fue ungido hasta que fue rey pasaron 15 años, hermanos. ¿Sí? Alguien de nosotros
nos podríamos desesperar cuando en nuestro trabajo estamos en un solo lugar y no hay ascensos. ¿Sí? Y pasan los años y no hay ascensos. Y nos podemos desesperar fácilmente, ¿verdad? Pero aquí el rey David, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvo que esperar para que fuera entonces coronado como rey? ¿Sí? Entonces, hermanos, a David no le faltó, eso sí, la fe y la confianza en el Señor. Él ya supo que era una tarea muy especial y bastante larga, pero él confió y esperó en el tiempo perfecto de Dios. Por ejemplo, caso muy personal, yo cuando entré al instituto, ¿sí? Pasaron como unos 14 o 15 años cuando me dieron un buen ascenso. ¿Sí? Todo el tiempo que pasó ahí en el Seguro Social, pero pasó un tiempo muy largo. Pero ¿cómo se llama? Y bueno, tuve, ¿cómo se dice? Que esperar, tranquilo, y vino la bendición finalmente. ¿Sí? Entonces, así fue David. Él en medio de dificultades y de problemas confió completamente en Dios. En David hubo amor a Dios a través de la fe y obediencia que él mostró, el amor al prójimo y también el trato y respeto hacia este personaje, porque en varias ocasiones David lo tuvo ahí para matarlo, pero no lo hizo. Sí, le mostró la parte del manto cuando se lo cortó. Mira, yo te tuve. Y él y Saúl, en su desesperación de matarlo, no se fijó en eso. ¿Sí? Pero ¿qué había en David? Que había amor al prójimo. Como ahorita, respeto al rey, porque él era el ungido de Dios. ¿Sí? Tal parece que el mensaje de la palabra, ¿cómo se tituló el mensaje, verdad? El anhelo por un hermano. ¿Sí? David lo tuvo en sus manos para matarlo, pero no lo hizo. Por amor al prójimo. Ahora, el amar a nuestros enemigos, nuestro Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo nuestro Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre, o sea, la paciencia, la prudencia del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y Romanos 12:20 y 21, finalmente, hermanos: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por lo tanto, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Algún comentario al respecto, rapidito? Vamos a orar a nuestro Dios. Ya terminamos un poquito tarde, pero estamos contentos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, cuánto te agradecemos, oh Dios, porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas cosas, Padre, que no tenemos que hacer, Señor.
los celos enfermizos, Padre, que nadie debe de tener. Y más si son en contra del prójimo, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas que debemos de amar a nuestro prójimo. Así como nos amamos nosotros, debemos de amar al prójimo, Señor. Por eso, Padre, gracias, Señor, por este momento precioso en el que hemos estado, Señor, atendiendo, Señor, a lo que dice tu palabra, Padre. Bendito seas y alabado seas. Ahora, Señor, nos retiramos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Que tu paz sea en cada uno de nosotros durante estos días. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.